por ejemplo, a las víctimas no se le dice víctimas, a las víctimas palestinas no se les dice víctimas, pero sí hay heridos del lado de Israel que fíjate, para mí, cuando se habla del lado de Israel también es un eufemismo, porque es Palestina ocupada, es decir, quien haya nacido allí es palestino, ¿no? Por alguna razón los sionistas no le dan a los palestinos pues libertad con el tema de su identidad. Pero también prisioneros, le dicen a los rehenes palestinos, prisioneros, pero le dicen rehenes a los prisioneros sionistas. Okay. Es decir, hay un juego ahí justamente de palabras. Por ejemplo, bombardeas un hospital y en los medios del sistema te dicen una operación militar para capturar unos terroristas que se escondían en un hospital. ¿Ves? Entonces, toda esa creación para decir que bombardearon un hospital donde masacraron a más de 500 personas, entre ellos heridos u enfermos crónicos, por ejemplo. La masacre de 10.000 niños, o sea, ¿no? Sí. Y entonces ellos invisibilizan, no solamente te cambian, utilizan eufemismos para caracterizar lo que hacen, sino que omiten, es decir, no se habla de 10.000 niños asesinados, a los que le han volado la cabeza, a los que los han descuartizado, de eso no se habla, ¿no? Pero sí la narrativa, dice Susana Khalil que los sionistas no tienen narrativa, pero bueno, nosotros que utilizamos, pero bueno, digamos cómo ellos se expresan, ¿no? Del todo el pueblo palestino civil, porque ellos dicen, por ejemplo, los terroristas palestinos, bueno, acá, ok, pero es que el pueblo palestino, todo el pueblo palestino es civil, no hay militares. Hay milicias, digamos, hay grupos armados que son los grupos de resistencia, que no es uno, que son muchos. Ahí también hay un elemento. Por ejemplo, ellos caracterizan a la resistencia palestina con un solo nombre. Hamas. ¿No? Hamas. No, bueno, pero allá va. Pero es que no es Hamas el único, no es Hamas el más poderoso. Hamas es la cara visible porque Hamas ganó las elecciones en la Franja de Gaza y entre otras cosas han querido, estigmatizarlo, criminalizarlo y vengarse de Hamas. Pero hay una serie de grupos, Al-Fatah tiene su grupo militar, su brazo armado, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica y otros grupos, muchos grupos que están armados legítimamente porque las propias Naciones Unidas le dicen que todo pueblo ocupado tiene derecho a resistir con las armas. Eso no se dice en los medios tradicionales y del sistema. No se habla del derecho internacional a resistir en armas que tiene Palestina y que tiene cualquier otro pueblo del mundo. Entonces, bueno, vemos los pobres en la mediática de la derecha sionista, te colocan, por ejemplo, a una persona, una mujer, que fue víctima digamos, del conflicto, de la situación de confrontación, y entonces hacen toda una historia conmovedora, ¿no? de esa persona. Pero esa es una persona. ¿Qué pasa con los 10.000 niños o con las más de 20.000 personas asesinadas en bombardeos? No, esos son unos terroristas que estamos eliminando, eso es de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, están eliminando desde hace 75 años cuando agarran el paylover y se lo meten a la casa de los palestinos, derriban las viviendas y dejan a la gente a la intemperie. Eso ocurre desde hace 75 años. Entonces, hay mucho, digamos, por ejemplo, algo que a mí me molesta de los medios, es que se habla del Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel es lo que tú... bueno, el Estado de Israel, el régimen criminal dictatorial de Maduro, ¿no? Pero el Estado de Israel, un Estado democrático, ¿no? Sí, la única democracia. La única democracia del Medio Oriente. Pero hablas de los palestinos como prácticamente los invasores cuando los palestinos son el pueblo nativo, que es una de las luchas que tenemos nosotros, que cuando se hable de Palestina, se hable del pueblo nativo de Palestina.
del pueblo originario de Palestina, porque ese pueblo no se ha movido de ahí. Ese pueblo tiene 11.000 años de historia en ese mismo territorio, con sus diversas religiones, porque ellos son practicantes de la religión judía, de la religión islámica y de la religión cristiana, ¿no? Sí. Entonces, se habla de los terroristas musulmanes. No son terroristas musulmanes. Ahí hay musulmanes de todo, digamos, de todas las nacionalidades en el mundo. Hay musulmanes, y en Palestina hay palestinos de todas las confesiones posibles. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.